junto a algunas cosas que no son fáciles de entender y que están muy relacionados con lo que yo creo es la parte más relevante de cualquier negocio, el que ustedes quieran, es que nos conozcan, ¿no? Y que nos conozcan y que sepan que uno existe en una determinada industria o en un determinado mercado, ¿ya? Antes de incluso ir a vender algo en cualquier industria, lo importante es que en esa industria sepan que uno existe. Entonces, aquí vamos a establecer algunas diferencias entre lo que es comunicaciones y marketing. Lo otro, les voy a contar cómo se hace un plan de comunicaciones, cómo se trabaja la creación de una marca, porque lo más importante en comunicación y marketing es qué es lo que uno va a comunicar. Y uno comunica una marca, comunica sus atributos, comunica una serie de cosas que las vamos a ver un poco más adelante. Y después entender un poco el rol de la reputación corporativa y cuál es el valor estratégico. ¿Ah? Y cuando hablo de reputación corporativa, pareciera ser un concepto de mega industria, mega empresa, pero la verdad es que no lo es. ¿Ah? La reputación corporativa como concepto tiene mucho que ver con aquellas cosas que hacen que una marca o un negocio sea valorado o no sea valorado en la industria donde compite. ¿Ah? Así que ya ahí vamos a ver algunas cosas que creo que son importantes. ¿Qué es lo que debiésemos tener como resultado al final? Bueno, que podamos hacer un análisis de entorno sobre qué cosas influyen sobre una marca, trabajar algunas cosas de reputación corporativa y dentro de eso cómo desarrollamos un plan de medios. ¿Ah? Y aquí también voy a entrar a explicar algunas cosas que están dentro de la mitología. ¿Ya? Entonces, lo primero es cuáles son las razones de la existencia del marketing y cuál es el valor de una marca. ¿Ah? ¿Qué es en rigor una marca? Muchas veces, y hoy día, sobre todo en el mundo digital, tenemos la gran complicación de que nuestras marcas, uno sueña, ¿no? Uno sueña con decir, quiero ponerle este nombre a mi empresa o quiero ponerle este nombre a mi producto. Hoy día, curiosamente, no es lo que uno quiera poner, sino que es lo que el NIC nos deja poner, ¿no? Y aquí hay una barrera que es muy silenciosa, pero que ha generado muchos problemas para muchas empresas, sobre todo nacientes, que quieren ponerle un determinado nombre a una determinada empresa y se encuentran con que el NIC ya lo tiene tomado otra marca, una marca parecida, y por lo tanto ya empezamos a derivar en tener que cambiar algunas cosas, sobre todo cuando, y probablemente les ha pasado a todos ustedes, si son emprendedores solos, son emprendedores con más socios, se juntan, hacen, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos, esta es nuestra propuesta de valor, etcétera, y todos, ¿te acuerdas? Y hacen un trabajo gigantesco, esta es la marca, y cuando la van a escribir en el nick, no se puede. Así que ahí hay un proceso que es el primero, ¿ah? Que cuando uno ya empieza a tener alguna idea, es tan simple como meterse en Nick.cl y ver si está disponible esa marca. ¿Por qué es tan importante? Porque hoy día la visibilidad a través de las páginas web, a través de lo digital, es tremenda. Lo mismo pasa cuando uno quiere inscribir o tener una marca para Instagram, para Facebook, para lo que sea, digamos, ¿no? Hoy día esto es muy, muy importante. Casi es lo más relevante hoy día en el trabajo de comunicaciones. Nosotros asesoramos a muchas empresas donde dicen, mira, esta es mi empresa y estamos partiendo y necesitamos eh, crear contenido en base a qué, ok, ya, ¿y cuál es tu página web? Y la página web tiene un nombre que no tiene nada que ver con la empresa. Y a veces pasa al revés, que los nombres no dicen nada de la empresa. Y aquí la tentación en algunas industrias lamentablemente pasa por poner nombres en inglés, por ejemplo, que cuesta escribirlo. La gente no sabe mucho cómo escribir a veces nombres en inglés y eso va deteriorando el trabajo de la marca y va complejizando aún más la comunicación, ¿no? Eh, yo trabajé en el caso de una empresa donde
me contaron, voy a hacer el ejercicio al revés, me contaron de todo lo que estaban pensando hacer, y cuál era su foco y cuál era su valor, su propuesta de valor, que tenía que ver fundamentalmente con ser un proveedor de mobiliario de oficina, de casa, de departamentos, mesas, sillas, estas banquetas que hay típico en las clínicas, donde tienen varios asientos, etcétera, escritorios, todo lo que tenía que ver con eso, sillas de estas de, ¿cómo se llama?, de oficina, etcétera. Y resulta de que yo le digo, súper bueno, me parece la propuesta de valor de ellos era súper interesante. Ya, ¿y cómo se llama la empresa? Sanssouci. Entonces, lo primero, ¿qué es Sanssouci? Y cuando ya a uno le tienen que explicar lo que significa un nombre, estamos en un problema de comunicación, porque eso hace que todo sea más complejo. Entonces, ¿y qué es lo que era Sanssouci? Primero trataron de escribir en el nick Sanssouci y ya estaba tomado. Por lo tanto, tuvieron que escribir sanssoucispa.cl. Entonces, ¿qué es lo que hacía Sanssouci? ¿Qué es lo que era Sanssouci? ¿Y por qué le pusieron ese nombre? La vuelta es gigante, es eterna para llegar a entender por qué lo hicieron. Y es fundamentalmente, como ellos vendían mucho mobiliario, muchas sillas, sobre todo y sillas de oficina muy caras, uno de los socios sabía que en Alemania había una especie de reinado en la época de un ducado, en la época del Imperio Austrohúngaro, donde había un lugar que se llamaba Sanssouci. La característica más importante era que el duque o el noble, digamos, tenía una silla fue muy famosa por su estructura y por su... Entonces le dije, pero ¿cómo puedes comunicar tu propuesta de valor a través de esa vuelta larga que te estás dando? Y ahí ese es el primer problema que existe cuando uno quiere partir, ponerle el nombre a un proyecto, ¿ya? Y por eso es que las marcas finalmente tienen que construirse en base a las limitaciones. Y yo siempre recomiendo, la primera, todos los nombres que se te ocurran, primero mételos al nick, porque si no vas a tener una página web mínimamente o cuentas de redes sociales que se llamen igual que tu empresa, vamos a tener un problema de comunicación, porque vamos a estar diciendo una cosa a través del marketing, a través de otras cosas que vamos a ver un poco más adelante, pero cuando se quieran meter a tu página web tienen que escribir otra cosa. ¿Ah? Y ahí ese es el principal problema hoy día, y muchas empresas les ha pasado que han tenido que devolverse en sus conceptos. Y por eso es que es tan importante el cómo se construye una marca, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que decía antes, cuál es la propuesta de valor, cuál es el mercado, cuáles son los elementos que están en torno a mi propuesta de valor, en torno a mi mercado, que me puedan crear una asociación fácil en el mercado, ¿no? Y por eso es que es tan importante también el concepto de la marca, ¿no? En el mundo tradicional, y estamos hablando del mundo tradicional, lo que tiene que ver con el desarrollo de las marcas, fundamentalmente los placements o los BTL, que son aquellas, los placements es el lugar donde uno va a desarrollar su actividad comercial, donde va a poder estar fundamentalmente con su marca. Por ejemplo, si yo soy una empresa que se dedica a ofrecer, por ejemplo, insumos para la construcción, ¿cierto? Un placement natural es donde voy a estar hoy día la verdad es que no sé si se hace, pero en su minuto sí, en el pabellón de la construcción. Ahí yo tengo un lugar donde puedo estar y todos los que están ahí ofrecemos servicios en esa industria. Por lo tanto, es muy importante en lo tradicional el placement, dónde me voy a ubicar. También están los BTL, que es Below the Line, que son en el fondo intervenciones de que de alguna manera son acciones para atraer desde la marca. Estoy hablando fundamentalmente de lo que es el B2C, y no estoy hablando del marketing B2B, ya son dos vertientes completamente distintas. Hay una forma de entender la comunicación y el marketing en el B2B y una completamente distinta en el B2C.
los elementos son distintos, los conceptos son distintos, el esfuerzo comunicacional es completamente distinto. Así que si alguien tiene o está en una industria del B2B, va a tener una forma de aproximarse y si está en el B2C, otra. En el B2C tiene que ver con esto, con el BTL, que se llama que es Below the Line, que son intervenciones para generar recordación de marca. Y en el B2B, generalmente, lo que funciona tiene que ver más bien con el uno a uno. ¿Ah? Cuando uno se establece en el B2B, la propuesta de valor o la cantidad de empresas a la cual uno le vende generalmente son acotadas. Por lo tanto, no necesita de un esfuerzo muy grande y ahí hay que hacer otras cosas. ¿Ah? Y que tiene que ver probablemente con el trabajo de actividades para atraer a los pocos compradores o generar un vínculo ahí, pero son cosas relativamente distintas. Y por lo tanto, lo primero y lo más importante para comunicar es tener algo que comunicar. Y eso es la marca, ¿ya? Eh, y la comunicación versus el marketing, hay una, si no una muralla china, pero hay una diferencia muy grande, ¿ya? Y tiene que ver con lo siguiente. Comunicar o las comunicaciones son para que a uno lo conozcan. El marketing es para que a uno le compren. Son dos cosas completamente distintas y en mi opinión, en la cadena de valor de cualquier empresa, primero me tienen que conocer y después me van a comprar. Si no me conocen, va a ser el esfuerzo de marketing cuando no son empresas conocidas es gigantesco y a veces resulta ser súper ineficiente hacer tremendas campañas de marketing cuando en realidad no te conoce nadie, ¿no? Y son dos cosas distintas. La comunicación lo que hace finalmente es crear un conocimiento, que te conozcan en la industria. Por ejemplo, establecer un plan de, si uno está en la industria, por ejemplo, de insumos médicos, ¿de acuerdo? Yo no saco nada con buscar un cuartito, invertir, porque son recursos que son caros, invertir en un cuarto de página en el Mercurio como proveedor de insumos médicos, porque el costo por contacto es gigantesco, porque el diario lo ve cualquier persona y muchas no están en esa industria. Por lo tanto, el costo por contacto es muy alto. ¿Qué es lo que tengo que hacer si estoy en esa situación? Bueno, tengo que ir a buscar y tengo que ir a ver cuáles son las implicaciones, las revistas que lee, por ejemplo, esa gente, ¿de acuerdo? Y que, por ejemplo, cuáles son industria médica. ¿Ah? Y a veces hay que hacer cosas súper prácticas, o sea, súper pedestres. Por ejemplo, ir a instalarse, si uno es proveedor de insumos de dentista, bueno, vaya a las consultas de dentista, instálese en una consulta y vea las revistas que tienen ahí, porque eso es lo que la gente va a ver, eso es lo que tiene ahí disponible la consulta del dentista, y por lo tanto, en esa revista donde tiene que estar, ¿ya? Yo tengo un amigo que me contó esto en un minuto, me dijo, mira, eh, yo me recorrí todas las locales de los centros de atención médico y me di cuenta que las revistas de papel cuché, hoy día prácticamente no existen, ¿no? Estamos hablando de la revista Cara, la revista Cosa, estaban ahí por meses, de meses, de meses. Entonces yo para hacerme conocido, me dijo, lo único que hice es que me compré 2 páginas, durante un año me compré 2 páginas cada 6 meses, o sea, puse 4 avisos en la revista Cosa y en la revista Cara. Y esa revista de ese año, yo la fui a ver 5 años después y todavía estaba ahí. Y por lo tanto, la gente cuando la empezaba a ver, ahí estaba la revista. ¿Ah? Entonces, hay que buscar, cuando uno quiere hacer B2B, hay que ir a ver qué lee tu cliente finalmente, para poder comunicarle dónde él está, que es una de las cosas importantes en la comunicación y en el marketing. Tenemos que, de la misma forma que tenemos que saber fundamentalmente qué es lo que hace nuestro cliente para saber dónde está y para poder comunicarme con él, tengo que saber, tengo que conocer, si por ejemplo, los fondos de inversión que captan recursos en forma importante, ¿dónde están los clientes de un fondo de inversión? Bueno, ¿qué es lo que hacen? Mira, juegan golf. Ok, yo tengo que estar en las canchas de golf.
o tengo que poner un brandeo de una pieza, no sé cómo se llama, pero es como unas planchas grandes donde están las marcas en el hoyo 1 y en el hoyo 9 o en el hoyo 18. Tengo que estar ahí porque ahí están mis clientes, ahí es donde me van a ver, ahí es donde yo me voy a comunicar con ellos, desde el punto de vista de la comunicación visual, de la comunicación en situ, ahí voy a estar porque ahí me van a ver. Entonces, primera recomendación, tienen que identificar muy bien el mercado en el cual van a interactuar. Segundo, tienen que tener muy bien perfilado cuál es mi comprador. Y aquí hay dos elementos que son importantes de conocer. Uno que es lo que se llama el shopper y el otro lo que se llama el buyer. O sea, quién compra y quién paga, que son dos cosas muchas veces completamente distintas. Pongo un ejemplo. Si nosotros estamos en la industria de vender chocolates o dulces, caramelos para niños, ¿cierto? ¿Cuál es el chopper en esa industria? Es distinto del buyer. El chopper es el niño, porque es el que va a usar el bien o servicio. Pero el buyer, el que paga, es el papá. Entonces tengo que saber definir con quién me voy a comunicar. ¿Quién es el que impulsa la venta? Porque no hay cosa más importante en todos los emprendimientos. Que ustedes me digan, no hay cosa más importante que nos compren. Eso es lo que genera los flujos de caja. Si no logramos vender, ¿cierto? No vamos a tener flujos de caja para pagar todo el resto de la operación. Por lo tanto, el punto de contacto de la empresa con quien compra o con quien decide la compra es fundamental. Y por lo tanto, yo tengo que saber dónde está y quién es, de forma más afinada, hacer un perfil muy, muy claro de quién es ese comprador o ese shopper o buyer. ¿Ah? Entonces, ahí hay una recomendación súper práctica. Y junto con eso, complementar con todos los elementos o todas las plataformas que uno pueda conocer. Las tradicionales, como las que ya hemos visto, que tienen que ver con revistas, con los diarios, que tienen que ver con el lugar físico, probablemente, pero también hoy día está el mundo de lo digital. ¿No? Y el mundo de lo digital es un universo de cosas gigantesco. Hoy día todo lo que conocimos durante muchos años desde el mundo tradicional, y yo me acuerdo, y esto es bastante impresionante, yo me acuerdo haber entrado a trabajar en Mercurio como subeditor de Economía y Negocio. Y me acuerdo haber ido a la semana que yo ingresé a Mercurio, estoy hablando del año, a principios de los años 90, probablemente varios de ustedes ni siquiera habían nacido, y me tocó ir a una charla donde venía un experto español que traía a contarnos un poco de este mundo que en ese tiempo ya se estaba conversando que era lo digital. ¿No? Yo el primer correo electrónico que vi funcionar fue ahí en el Mercurio. Entonces, ¿qué es lo que vimos en esa presentación? Vimos una serie de cosas que en ese minuto uno decía, pero cómo voy a ir al baño con el computador para leer algo? Eso no es posible. Eso no es posible. No, no, no. Había una cosa que estaba más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Pero la sociedad y la tecnología avanzan de forma gigantesca, pero gigantesca. Bueno, hoy día, no sé si me están viendo, pero hoy día el teléfono es una cosa, es una herramienta de trabajo gigantesca, de una potencialidad de comunicación, no para llamar. Hoy día la plataforma tecnológica a través de los dispositivos móviles es una gran plataforma de comunicación. ¿Por qué? Porque gran parte de las personas, y hay muchas estadísticas sobre este y estudios sobre esto, pasan una parte importante del día conectado a la pantalla, o del computador, o del teléfono, o de los dispositivos más chicos como los tablets, etc. Entonces, ahí uno aprende que apareció otro nuevo espacio donde tenemos que crear comunicación. Teníamos los medios tradicionales, teníamos los medios digitales que se veían a través del computador, ¿no es cierto?, las páginas web y todo, pero hoy día tenemos los dispositivos móviles como el teléfono o los tablets. Y por lo tanto, nace una nueva plataforma y quizás el día de mañana vamos a tener a través de lentes, por ejemplo, la posibilidad, como se ve
en algunas cosas así como futuristas, de que uno va a mirar y va a tener, le van a ir poniendo iconos y uno va a poder con los ojos poder activar algunas cosas, que no sería nada raro con todo lo que esto ha avanzado. Y por lo tanto van a ser otra plataforma de comunicación. Y todas trabajan de forma distinta. La tradicional, la digital, probablemente tal en el computador, y ni hablar de los dispositivos móviles. Hoy día las aplicaciones que se soportan sobre las tecnologías que traen los teléfonos, como el GPS, como los acelerómetros, que son esta tecnología interna que hace muchas cosas cuando uno mueve el teléfono, o etcétera, o las tecnologías de Bluetooth, como estamos mucho acostumbrados hoy día. Los teléfonos ni siquiera vienen con este hoyito para poner los audífonos esos de cable. Hoy día están tendiendo a desaparecer. Está desapareciendo la carga con cable. Está todo migrando a plataformas de carga inalámbrica. Entonces hay que ir pensando siempre también en que los escenarios de plataformas de comunicación van cambiando, se van adaptando, y si uno se va quedando atrás y no va en esa ola, lo único que va a pasar es que vamos a desconectar nuestra comunicación de nuestro objetivo comunicacional, que es finalmente el que genera o impulsa la compra o la venta, dependiendo de dónde estemos, y nuestro proyecto empresarial o de emprendimiento y nuestra propuesta de valor. Si no tenemos claras las plataformas donde vamos a comunicar nuestra propuesta de valor, a quién se la vamos a comunicar, qué le vamos a decir, no vamos a generar finalmente la transacción de la venta en el punto, y no vamos a generar los flujos de caja, y el negocio no va a prosperar. Así que hay que tener mucho hoy día, mucho cuidado en cómo desarrollamos la marca, cómo le creamos la comunicación, dónde vamos a comunicar nuestra marca. Y fíjense, todavía no he hablado del marketing, solo estoy hablando de cómo comunicarme con el punto de contacto con la venta. No estoy hablando del marketing todavía, no estoy hablando de cómo a esa persona, porque finalmente son personas, a esa persona que le queremos hablar, cuál va a ser la propuesta de valor que le vamos a hacer a esa persona. ¿Ya? Así que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Primero tenemos que identificar cómo vamos a comunicar, dónde vamos a comunicar y qué plataformas vamos a utilizar. Y esto que están viendo ustedes ahí, que dice los hábitos de vida, que tiene que ver con, no, mira, en nuestra industria van a jugar mucho golf. Yo, por razones obvias, no les voy a decir quién, pero yo tengo un par de clientes que definieron contratar a un golfista profesional para que vaya a jugar golf todos los santos días. Y a eso solamente se dedica, a jugar golf. Y con eso hace contactabilidad, y con eso es conocido, y con eso conocen la marca, y bueno, después vienen todos lo consecuente. Por eso que es muy importante primero definir en qué estamos. O estamos en el B2B o estamos en el B2C. Entonces, lo primero es crear una marca. ¿Para qué sirve la marca? Uno, para que nos identifiquen. Dos, para que sea un canal de comunicación de nuestra propuesta de valor. Tercero, es la forma en la cual nos van a identificar. Y hay 4 pilares que tiene que tener toda marca. Primero, diferenciación, vale decir, cuál es la razón que tiene de existencia una marca, aquello que la distingue, que la hace única, ¿ya? Y que fundamentalmente está asociado al nombre. Lo segundo, el segundo pilar es la relevancia. ¿Cuán importante es la marca apropiada y apropiada es la marca para lo que las personas necesitan? ¿Es relevante en mi vida esa marca? Bueno, cuando definimos el mercado, definimos nuestro objetivo de venta, tenemos que definir qué es lo relevante de nuestra propuesta de valor y qué tiene que estar identificado y plasmado en la marca. Después tenemos la estima, o sea, cuán valorada es la marca, cuán buena es la marca. Y esto normalmente es el primer contacto que tiene el comprador, por así decirlo, o a quien le estamos dedicando la comunicación. Este es el primer contacto y es lo primero que ve. No sé si a ustedes les pasa, pero si uno va a un restaurante y tiene una buena experiencia, y eso tiene que ver con el marketing, pero
Quiero decir, me gusta este restaurante porque me atienden bien, porque la comida es buena, llega a tiempo, llega bien hecha, el mozo, el garzón toma bien el pedido, no me pasa que si le pedí con palta no llega la palta, en fin. Eso crea estima sobre la marca y eso es un pilar fundamental de la marca. Y lo cuarto tiene que ver con la familiaridad, vale decir, cuán arraigada está la marca o establecida está la marca en mi mercado objetivo. O sea, por ejemplo, si uno quisiera pensar, por ejemplo, en la industria que tiene que ver con el entretenimiento de noche, cuando salen a comer, amigos, amigas, picotear, etcétera, hay un sector en Santiago, que está en Vitacura hacia arriba, donde hay una serie de bares donde todos hacen lo mismo. Todos tienen cosas para compartir, todos tienen lo mismo, ¿ya? Entonces, resulta de que, cómo se diferencia? Bueno, había un local que hoy día se quemó, que era como el corazón de este barrio, por así decirlo. Y era familiar en el sentido de que era reconocido. Y eso le dio una facilidad de comunicación e irradió eso en un montón de otros establecimientos que hacían lo mismo. Entonces se empezó a crear ahí un ambiente donde alguien decía, oye, vamos a salir hoy día a la noche, o mañana nos juntamos, ¿dónde vamos? Vamos para allá. Y ahí estaban. ¿Por qué? Porque era familiar, porque ya se había escuchado, había ido, se empezó a repetir el nombre y ya era un nombre más familiar en ese sentido, no en el sentido de familia, hijos, papá, no, sino que en la sensación de esto lo conozco, ¿ya? Por lo tanto, para poder definir bien un plan de comunicación, hay que tener claro qué son los elementos de una marca. Uno, qué comunica la marca. Segundo, cómo comunica la marca, para quién comunicar, y el trabajo fundamental, que esto tiene que ver más con el diseño, que es el logotipo, el isotipo y el imagotipo, ¿ya? Estos son los cuatro elementos que tiene que tener una marca, entendiendo, y vuelvo al principio, que lo más relevante de una empresa para comunicar, para conectarse con sus compradores, es la marca. Y por lo tanto, si la marca está bien construida en su arquitectura, va a ser más fácil comunicarla, ¿ya? Va a ser más fácil establecer un plan de comunicación y de marketing para esto que les estoy comentando yo, que hace trabajar el concepto de la comunicación en el sentido de que me conozcan. Ese es el mayor aporte, que me conozcan. Después vamos a ver algunas cosas para que me compren, que son dos elementos distintos. Por lo tanto, primero vamos a hacer este esfuerzo para que me conozcan. Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que es un isotipo, el logotipo y lo que tiene que ver con el imagotipo, que es la cultura. El isotipo es la figura que acompaña una marca. En el caso de Red Bull, ustedes ven ahí el isotipo, son dos toros que se enfrentan. El fuerte de todo el trabajo de marca es el rojo. El rojo es un color intenso, un color que transmite intensidad. Y está la propuesta de valor, Energy Drink, tomar energía. Estoy yo mirando y han hecho algunas cosas, unos esfuerzos que son de marketing, ¿eh? Que tienen que ver con, le ponen alas y, en fin, una serie de cosas. Yo no sé si ha sido tan eficiente. De hecho, en Estados Unidos tuvieron una demanda en Red Bull porque una persona dijo haber tomado Red Bull y que no le salieron alas. Entonces, hubo una queja, una demanda en contra de Red Bull en Estados Unidos, ¿ya? Pero estos son los tres elementos más importantes que tiene una marca. El isotipo, que tiene que ver con la figura que acompaña a la marca. El logotipo, muchas veces no sé si ustedes lo van a ver o lo han visto, Capital Reputacional, por ejemplo, tiene un logotipo y un isotipo. Tenemos un isotipo que es una figura redonda, que muestra unas flechas, que muestra la forma en la cual nosotros nos tratamos de comunicar, y el logotipo es
las dos palabras, capital reputacional. Ese es nuestro logotipo, eso es lo que usamos normalmente para comunicar, ¿ya? Entonces, las marcas en el mundo tradicional, cuando tratan de comunicar, entendemos el mundo tradicional como los diarios, la radio y la televisión. Siendo estas tres plataformas para la comunicación completamente distintas. No es lo mismo comunicar a través de un diario que a través de la radio o la televisión. Normalmente el acceso que tienen empresas pequeñas y medianas a estos medios de estas plataformas, en el fondo, es bastante limitado, bastante restringido, por así decirlo. ¿Ah? Si yo soy una pyme que vende insumos médicos, por ejemplo, va a ser muy difícil que yo salga con una nota en la portada o en la página B2, B3 del Mercurio. Es muy difícil que eso pase. Y en particular porque los diarios, la radio y la televisión tienen dos submundos internos, que son muy, muy separados. Hay una muralla china en las dos cosas. En la línea editorial, que es lo que escriben los periodistas fundamentalmente, que es lo que llamamos las noticias, que es donde hay un título, una bajada, un texto, una foto, todo ese espacio es editorial y tiene una muralla china respecto de el resto que viene en una página que ustedes pueden ver, que es un aviso. Por ejemplo, si ustedes toman la página completa de un diario, imagínense un aviso media página, ese aviso, cuando se llega la hora de diseñar la página, a los editores, en la época que a mí me tocó hacerlo, hoy día me imagino que todo es más digitalizado, pero en esa época nos llegaba a las 2 de la tarde, nos dejaban en el escritorio las páginas que había que llenar el día siguiente, y donde había un aviso, había un cajón con una cruz. Lo único que sabía uno es que ahí iba un aviso y esa parte uno no la podía usar para poner noticias. Pero la muralla china que hay entre lo comercial y lo editorial es gigantesca, ¿ya? Y, como les digo, la única forma de estar en un medio tradicional como un diario, lo mismo pasa en radio y lo mismo pasa en televisión, para este mundo es un aviso. Las empresas más grandes o las empresas que tienen una trascendencia mayor en materia del interés público, por así decirlo, sí tienen espacio en los diarios, la radio y la televisión. Sin embargo, en el área comercial es donde uno puede establecer algunos canales de comunicación a través del avisaje, porque el avisaje también es muy importante. El avisaje también tiene que estar pensado en términos de lo que vimos hace un rato, de qué es lo que vamos a comunicar, qué es lo que vamos a decir, y ahí hay un trabajo, por supuesto, que lo hacen expertos, que tienen agencias de diseño, qué sé yo, en diseñar un aviso. Hay que preocuparse mucho en esa comunicación de lo que va a decir, lo que no va a decir, de cómo vamos a decir las cosas, qué palabras vamos a usar, cuánto vamos a usar de texto, cuánto de imagen, en fin, ahí, y las tres plataformas también tienen un código, ¿cómo decirlo? Un código de comunicación con los públicos relevantes que también es distinto, ¿no? Los diarios, la recordación de algo que uno ve o lee en un diario puede llegar hasta entre 7 y 9 días. Más o menos uno se acuerda lo que vio en un diario. En la radio, que es mucho más instantánea, y que por lo tanto uno utiliza el sentido de la audición, se olvida mucho más rápido. O sea, uno escucha algo y un par de horas uno puede olvidarlo, ¿ya? En el diario la recordación es un poco más larga que en la radio, producto de que uno asocia una imagen dentro de algo que leyó. Pero lo que definitivamente tiene mucha mayor recordación es la televisión, porque se asocian dos sentidos, la vista y el oído. Las dos cosas están juntas en la televisión. Y esto pasa mucho. A mí me tocó estar de panelista en CNN hace, yo calculo, unos 8 años, hace unos 8 años más o menos. Tuve 2 años de panelista, pero hace 8 años. Yo todavía me encuentro con amigos o con gente y me dice, uy, te vi en la tele. Yo hace 8 años que no estoy. Sin embargo, recuerdan porque la asociación de la imagen con el audio es muy potente y la recordación es mucho más tiempo, ¿ya? Por eso que también, obviamente, todo lo que tiene que ver con el mundo político, que requiere mucha recordación, son intensivos en televisión.
¿ah? Y ustedes siempre han escuchado, me imagino más de alguna vez, que los políticos son polillas, ven una cámara y se van para allá, lo hacen por esto, porque el nivel de recordación es infinitamente superior al del diario y la radio. Y en las marcas nos pasa un poco lo mismo. Si uno quiere y puede tener una inversión en televisión, va a ser muy rentable, se va a escuchar y nos van a recordar durante mucho tiempo, pero es una inversión gigantesca, es carísima. Luego, y de ahí un poco esto que les quería transmitir de cómo comunica una marca en las distintas plataformas. Y ahora vamos a girar un poquito hacia lo que tiene que ver con el mundo digital. Lo que son las páginas web hoy día siguen siendo, durante algún rato, no sé cuánto, porque la velocidad a la que estas cosas cambian es gigantesca. Las páginas web son el buque insignia de una marca. Y digo el buque insignia porque en las páginas web es donde uno puede colocar contenido sin límite, sin ningún límite. Y agrega contenido, y agrega fotos, y agrega videos, y en fin, muchas cosas. ¿Ya? Entonces, la página web siempre es lo más relevante en la comunicación de una marca en el mundo digital. ¿Ya? Y, por supuesto, una buena página web tiene que ser una página que transmita de forma muy rápida lo que queremos decir en el primer scroll, en la primera llegada, la primera página, por así decirlo. Tiene que estar nuestra propuesta de valor muy bien descrita. ¿Qué es lo que hacemos? Tiene que estar ahí. Y después uno puede ir en el desarrollo de una página hacia abajo, ¿no? Uno puede ir colocando otras cosas, pero lo más importante está ahí, en esa primera parte, en qué comunicamos. Ahí es donde nosotros decimos qué somos, cuál es nuestra propuesta de valor, por qué tenemos o por qué estamos en este negocio. Las redes sociales son como las lanchas, son más chicas, son mucho más dinámicas, son mucho más rápidas para reaccionar, son mucho más rápidas, repito, pero son de menor alcance, fundamentalmente porque no hay posibilidad de escribir textos infinitos. Ustedes lo han visto. Twitter partió con 140 caracteres y después de muchos años pasó a, creo que son 280 hoy día o algo así. Pero también aparecieron plataformas de redes sociales que trataron de ocupar otros espacios que Twitter no tenía, por ejemplo Instagram, siendo una red fundamentalmente para imágenes y videos. Después nació LinkedIn para la formalidad del mundo del empleo. Y hoy día, y lo más reciente, TikTok, que es de verdad una plataforma súper adictiva, sumamente adictiva, tiene unas normas bien complejas. A mí me ha costado todavía entenderlas un poco, pero tiene unas normas de comportamiento en esa comunidad bastante complejas, pero que hoy día muchas cosas están pasando por TikTok, ¿no? Y esa es una plataforma que hay que explorar, hay que conocer. eh, y tiene unos algoritmos impresionantes, porque yo tengo entre comillas, una cuenta fantasma. Yo no publico nada. Sin embargo, tengo una cuenta para poder ver y conocer cómo funciona esa red, y ahí voy conociendo el trabajo de algunas marcas, el trabajo de personas que en sí mismas son marcas y que comunican su experiencia y que los hace ser una marca y un producto en sí mismo. Eso también es una cosa muy nueva y que antiguamente era lo que uno llamaba los embajadores de marca, ¿ah? O gente muy respetada. Entonces, donde estaba esa persona, uno decía ya, esta persona, si está aquí, esto es bueno. Hoy día esa construcción también pasa por las mismas personas y hay el caso ahí creo que en algún minuto incluso salió alguna nota en las últimas noticias. Hay el caso de un joven abogado que conoció a una niña por una aplicación, no sé, o página, no tengo idea, de Ucrania. Eh, Me entró la duda si era Ucrania o rusa, pero era de esa parte del mundo, y se enamoraron. Ella se vino a Chile, se casaron, él estaba en cuarto año de Derecho, y sin embargo estaba haciendo algunas cosas, estaba trabajando. Bueno, el tipo
entró a trabajar a un estudio de abogado y resulta de que, como son hoy día muchos los millennials, y es otra cosa importante que vamos a ver un poco después, que hay que también entender las generaciones con las cuales uno se relaciona, ¿no? Y el caso de este niño, yo diría que está en el borde entre los millennials y los centennials, y finalmente no pudo seguir, no fue capaz de integrarse a un equipo de abogados de un estudio muy prestigioso, pero muy vinoso también, o sea, con mucha tradición y todo, pero estas generaciones más jóvenes son mucho más rupturistas. Bueno, al final el tipo, lo que empezó a contar su vida desde que conoció a esta niña rusa o ucrana, no me acuerdo, y hace todo su relato y todo su video, después ella llega, empiezan a hacer videos juntos, qué sé yo, él descubre que lo que ya a él lo conocían le permitía tener una plataforma de conocimiento y transforma su contenido de algo social, de algo de su vida privada, lo transforma en un consejero legal. Entonces él de a poco empieza a dar consejos legales a través de TikTok, que antes los videos duraban 1 minuto, hoy día duran 3 minutos máximo. Entonces él empezó a transmitir contenidos y se empezó a ser conocido, empezó a comunicarse con sus audiencias y resulta que aprovecha este vuelo, se va a este estudio y se instala de forma independiente, se instala solo en el living de su casa con su mujer, ¿no es cierto? Y aprovecha y capitaliza todo lo que logró de conocimiento porque él empezó a comunicarse con los públicos y empezó a dar consejos de juicios de paternidad, juicios de pensión alimenticia y juicios laborales, y ahí empezó, y hoy día el tipo cuenta en sus redes sociales, no me acuerdo el nombre, pero él cuenta ahí en TikTok toda su experiencia y hoy día es un tipo que le va bastante bien, que tiene mucha contactabilidad. El otro día mostraba ahí una mañana entera llena de reuniones y el tipo monetizó la comunicación que le estaba haciendo a través de sus redes sociales. Él monetizó esto. Y eso fue, por supuesto, un tremendo avance. Lo que son las campañas de marketing digital, que son las orgánicas, que no son pagadas, las promocionadas, que es donde uno pone plata, cuáles son los mensajes. Una cosa muy importante, que el mensaje que se lee en una red tiene que ser el mismo que está en todas las otras redes, porque de esa forma yo me aseguro que a una misma persona, esto tenía que ver con el B2C, a una misma persona yo la puedo contactar en distintos espacios de su día, porque no todas las personas están en una sola red, no todas las personas están todo el día en la misma red, por lo tanto hay horarios donde están en Facebook, hay horarios donde están en Instagram, hay horarios donde están en LinkedIn y hay horarios donde están en TikTok, por lo tanto yo tengo que tener la misma comunicación en todas las plataformas para que se produzca este contacto de recordación y de comunicación.